Estás a punto de conocer una historia que prueba que la esperanza puede surgir donde menos se espera. Desde el llanto de un bebé en el caos de Madrid hasta un secreto familiar capaz de cambiarlo todo. Si te gustan los giros emocionantes y los destinos que se entrelazan, este es el lugar correcto. Para no perderte esta y otras narrativas que te atraparán de principio a fin, ya sabes, suscríbete al canal y activa la campanita. La historia de Sofía te sorprenderá y muchas otras están por venir. Era una mañana cualquiera de un día que, a primera vista, no prometía nada extraordinario. En Madrid, en la efervescente calle Serrano, una mujer caminaba con una prisa que traicionaba la calma aparente del lujoso paisaje. Sofía Martínez, con sus 26 años y una vida que parecía desmoronarse poco a poco, apretaba contra su pecho al pequeño Lucas, su bebé de 3 meses, que gimoteaba suavemente, un sonido débil que para ella era un corte profundo en el alma. La sudadera gris, raída en los codos, y las zapatillas sucias revelaban no un estilo, sino la crudeza de días y noches de insomnio. El cabello negro, recogido en una trenza despeinada, parecía gritar el cansancio que los ojos de Sofía, aunque fijos en el asfalto, cargaban. No había maquillaje ni accesorios, solo la realidad desnuda y cruda de una madre que ya no sabía dónde encontrar fuerzas para el siguiente paso. Ese llanto, el de Lucas, era el detonante, la urgencia que la impulsaba hacia lo que se convertiría en el día más decisivo de su vida. El estómago de Lucas no esperaba soluciones grandiosas, solo algo que lo callara, que lo saciara. Hacía 2 días, lo único que llegaba a sus labios era agua azucarada, pues el stock de leche en polvo se había agotado y la cuenta bancaria exhibía un cero terco. El último salario de camarera, menguado e irregular, no había sido suficiente ni para cubrir el alquiler del pequeño estudio en las afueras de la ciudad, mucho menos para los gastos básicos de un bebé. Cada centavo parecía escurrirse entre los dedos, dejando atrás un rastro de desesperación y la sensación asfixiante de impotencia. «Tranquilo, amor mío», susurraba Sofía, sus labios rozando la frente suave de su hijo, un beso ligero que cargaba el peso de todas sus promesas incumplidas. «Mamá encontrará una solución». Las palabras eran más para sí misma que para el pequeño, un intento de convencerse de que, de alguna manera, una salida aparecería. La desesperación, sin embargo, era un frío que le subía por la espalda, y se vio parada, casi sin percibirlo, frente al opulento escaparate de la joyería Ruiz y Hijos, una de las más exclusivas de Madrid. Diamantes brillaban detrás de los cristales blindados, costando más de lo que Sofía soñaría en toda su vida. El contraste entre lo que veía allí y la realidad en sus brazos era un puñetazo en el estómago, pero la esperanza, por tenue que fuera, la ataba a ese lugar. Del bolsillo gastado de la sudadera, Sofía sacó un pequeño anillo de oro con una minúscula esmeralda incrustada en el centro. No era llamativo ni grandioso, pero era el único vínculo palpable que le quedaba de su abuela Elena, fallecida cuando Sofía tenía solo 16 años. El anillo siempre le había parecido bonito, un adorno delicado, pero nada que se saliera de lo común, y ella jamás imaginaría que esa esmeralda era auténtica, o que la pieza databa de 1920, con un valor que podría subvertir completamente su vida. Los ojos humedecidos de Sofía se posaron sobre el objeto y un susurro casi inaudible escapó de sus labios. «Perdona a la abuela, pequeño Lucas». La culpa la carcomía, pero la imagen de su hijo débil, la necesidad visceral de alimentarlo, suplantaba cualquier sentimentalismo. «Pero necesitas comer». Con un empujón vacilante, la puerta de la joyería se abrió y Sofía entró en el espacio. El contraste fue inmediato, un choque brutal que la hizo contener la respiración. El interior era un templo de lujo silencioso.
Mármoles blancos pulidos reflejaban las luces suaves. Vitrinas climatizadas exhibían un brillo helado, y el aire parecía pesado con el olor a sofisticación y dinero. Los pocos clientes presentes, señoras elegantes con bolsos de marca colgando del antebrazo y hombres en trajes impecables, giraron sus cabezas no con curiosidad, sino con un desprecio casi palpable. Sofía, con su apariencia desgastada y el bebé en brazos, era un cuerpo extraño en ese santuario de riqueza, una mancha fuera de lugar. Las cabezas se giraban, los susurros comenzaban, y ella sintió el rubor subirle al rostro, el calor de la humillación, mientras las olas de juicio la envolvían. Mateo Ruiz, el propietario de 35 años que había heredado la joyería de su padre, estaba en el mostrador, mostrando un collar de perlas a una cliente, cuando sus ojos se detuvieron en Sofía. La primera reacción, casi un reflejo, fue la de llamar a seguridad. Esa muchacha, con su apariencia tan desaliñada, parecía haberse perdido, venida de un mundo completamente diferente, casi como una indigente que accidentalmente había entrado en un salón de baile. Sin embargo, algo en su postura, la manera en que sostenía al bebé con una ternura innegable, algo que no podía ser fingido, hizo que Mateo dudara, silenciando el impulso inicial. Se acercó con cautela, su voz sonando más suave de lo que esperaba. ¿Puedo ayudarla? Sofía sintió la cara arder, el rubor extendiéndose con la fuerza de las decenas de miradas inquisidoras sobre ella. Las palabras salieron temblorosas, casi un susurro, mientras ella extendía el anillo con la mano incierta. Perdón, me gustaría vender este anillo. Mateo lo tomó, esperando algo de poco valor, una bisutería, pero la sorpresa fue inmediata cuando lo examinó bajo la tenue luz del salón. Sus ojos se abrieron de par en par. La esmeralda era auténtica y el engaste que parecía oro era en realidad platino, y había una marca grabada en el interior. El corazón de Mateo se aceleró. Esa marca pertenecía a la prestigiosa joyería Torriani, cerrada en los años 40, y los anillos de esa colección eran legendarios. Una pieza como esa era rarísima. «Señora», dijo Mateo, esforzándose por mantener la voz firme, aunque el descubrimiento lo estaba agitando por dentro. «¿Puede decirme de dónde viene este anillo?» La pregunta tomó a Sofía desprevenida, y ella respondió con la sinceridad que la situación imponía. «Era de mi abuela. Es todo lo que tengo. Pero mi hijo necesita leche y yo no tengo más dinero». La voz de Sofía se quebró al final, y el pequeño Lucas, como si sintiera la fragilidad de su madre, volvió a llorar. Ella lo meció desesperadamente, intentando calmarlo, el corazón apretado por cada sollozo de su hijo. Mateo alternó la mirada entre el anillo, la mujer frente a él y el bebé, mientras una decisión, una que lo cambiaría todo, comenzaba a formarse en su mente. Se alejó, dirigiéndose a su mesa y tomando una lupa profesional. Mientras Mateo examinaba el anillo con más atención, Sofía miraba a su alrededor, sintiéndose cada vez más incómoda bajo las miradas curiosas y juzgadoras de los otros clientes. Ese ambiente la asfixiaba, y la incertidumbre del valor del anillo la consumía. ¿Cuánto podría valer?», preguntó Sofía en un hilo de voz, la esperanza mezclada con el miedo de que no fuera suficiente. Mateo levantó los ojos del anillo, y el silencio que siguió fue llenado por la tensión. El anillo valía al menos 50.000 euros, quizás más. Era una pieza de coleccionista, probablemente perteneciente a alguna familia noble española. Un tesoro que Sofía, esa joven madre que apenas podía comprar leche para su hijo, ni siquiera soñaba poseer. «Señora, perdone, pero ¿puedo preguntar su nombre?», indagó Mateo, su voz ahora más suave, casi una súplica. Sofía, todavía aturdida por la revelación y por la tensión del momento, murmuró: «Sofía Martínez». Un asentimiento de cabeza de Mateo, que se presentó a continuación. «Encantado, soy Mateo Ruiz». «Sofía,
Este anillo no es una simple joya, lleva una historia importante. El rostro de Sofía se contorsionó en confusión. Apretó a Lucas con más fuerza contra su pecho, como si el gesto pudiera protegerla de algo que no comprendía. «No entiendo. Es solo el anillo de la abuela», dijo ella, la voz cargada de incredulidad. Mateo prosiguió, con la voz cargada de curiosidad y un cierto presentimiento. «¿Puede contarme algo sobre su abuela?» Sofía dudó, buscando en las memorias distantes los fragmentos de una vida que apenas había conocido. La abuela Elena era una mujer muy elegante, recordó, pero después de la guerra había perdido todo. Vivía en una casita sencilla en el pueblo y siempre decía que, un día, su familia había sido importante. Pero Sofía, con la inocencia de la juventud y la dureza de la vida, pensaba que eran solo fantasías de una anciana. Mateo asintió, absorbiendo cada palabra. Estaba empezando a reconstruir la historia, y con cada detalle, con cada recuerdo de Sofía, el rompecabezas tomaba forma en su mente. Sabía que muchas familias nobles habían perdido todo durante la Guerra Civil Española, y joyas preciosas, a menudo, terminaban escondidas por generaciones, olvidadas en algún rincón oscuro, esperando un reencuentro con el tiempo. «Sofía, necesito hacer una valoración precisa». «Dame unos minutos, por favor», pidió Mateo, dirigiéndose a la parte trasera de la tienda, una oficina particular donde la privacidad garantizaría la concentración necesaria para la investigación. Sofía permaneció en la sala principal, expuesta a las miradas curiosas y a los cuchicheos incesantes de los otros clientes, pero apenas percibía el bullicio. Toda su atención estaba concentrada en Lucas, que aunque había dejado de llorar, parecía débil, y la imagen de su pequeño cuerpo inerte la consumía por dentro, haciéndola ajena a todo lo demás. La espera era excruciante, una mezcla de ansiedad y un hilo tenue de esperanza. En el silencio de su despacho, Mateo consultó los catálogos históricos, las páginas amarillentas susurrando secretos de un pasado lujoso. Lo que encontró confirmó sus sospechas más audaces, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. El anillo que Sofía sostenía, sin saber el tesoro que era, formaba parte de la rarísima colección Esmeraldas Imperiales, creada por el renombrado maestro joyero Giuseppe Torriani en 1923, especialmente para la influyente familia Conde de Madrid. Existían solo 12 ejemplares en el mundo, y aquel, en sus manos, era el número 7 de la serie. La dimensión del descubrimiento lo dejó momentáneamente sin aliento, la mente procesando la conexión improbable entre esa pieza legendaria y la joven humilde que la había traído. Mateo regresó a la sala principal de la joyería, el rostro ahora